Azucena Cisneros Cos y de la mesa directiva. Saludo a los medios de comunicación, así como al público que nos acompaña. Compañeras, diputados y diputados, es innegable la inseguridad constituye uno de los grandes problemas de nuestra entidad, ya que sus efectos han logrado permanecer en el tejido social, por lo que resulta elemental para el Estado de México identificar las causas de este gran problema y, por supuesto, abatir los grupos delincuenciales que operan en nuestra jurisdicción. En el Estado de México existen más de 13 grupos delincuenciales, lo cual se afirmó por el mismo fiscal general del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, el pasado 11 de octubre de 2018. Durante su comparecencia ante la 60ª legislatura del Estado de México, en donde reconoció que organizaciones delictivas como la Familia Michoacana, Guerreros Unidos y Los Rojos se dividen y se disputan el territorio mexiquense para realizar actividades ilícitas como siembra, trasiego, robo, extorsión y robo de combustible. Lo anterior resulta inaceptable y hace evidente una crisis mayor, porque no puede hablarse de ningún modelo estatal o municipal que por sus resultados pudiera ser replicable como solución en otros ámbitos territoriales. Sin embargo, se debe hacer todo lo que esté al alcance para promover e impulsar acciones que permitan generar la seguridad ciudadana que tanto demanda la sociedad y, sobre todo, responsabilizar a quien tiene la facultad constitucional de preservar la integridad, los derechos de las personas y sus bienes, la preservación de las libertades, el orden y la paz pública. En este sentido, derivado de las mediciones de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE, se observa que reflejan un aumento constante en el porcentaje de mexicanos que percibe a su estado como inseguro, al pasar de 66.6% en 2012 a 79.4% en 2018. Las entidades en las que sus habitantes se sienten más inseguros son Tabasco, 91.9%, Estado de México, 91.8%, y Zacatecas, 89.5%. Mientras que los estados en donde la población se percibe menos insegura son Durango, 60.4%, Campeche, 57.8%, y Yucatán, 32.5%. Ese incremento también ocurre en el número de delitos,
Se estima que durante 2017 se cometieron 33.6 millones de delitos, 2.5 millones más que el año previo. No obstante, se encuentra la idea recurrente de responsabilizar a otros de lo que corresponde a algunos, argumentando que la inseguridad que se vive en sus ciudades es resultado de la presencia del crimen organizado. En resumen, se observa que continuamente se disfraza la situación real de la inseguridad en la que se encuentran millones de mexiquenses. Y peor aún, no asumen la responsabilidad quienes hoy gobiernan desde el Ejecutivo local. Si bien es cierto, el gobernador tiene la facultad para designar a quien le ayudará en tan compleja tarea, la tiene que asumir y ayudarse de todos los instrumentos y personas que la Constitución y las leyes le proveen. En ese sentido, se considera que es momento de actualizar la Constitución política del Estado Libre y Soberano de México, para que de manera expresa el gobernador del Estado tenga a su cargo la implementación de disposiciones y acciones necesarias que permitan preservar la seguridad pública. Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable soberanía para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación la presente iniciativa con proyecto de decreto para que, de estimar lo procedente, se apruebe en sus términos. Artículo primero. Se reforma la fracción novena del artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para quedar como sigue. Artículo 77, fracción novena. Conservar el orden público en todo el territorio del Estado, decretando las disposiciones y acciones necesarias que permitan preservar la seguridad pública. Para ello, podrá mandar directamente a las fuerzas de seguridad pública del Estado y coordinarse para tal efecto con la Federación, otras entidades y los municipios en términos de ley. Artículo segundo. Se reforma la fracción 1 del artículo 15 y la fracción 1 del apartado A del artículo 16 de la Ley de Seguridad del Estado de México, para quedar como sigue. Artículo 15, fracción 1. Ejercer el mando de las instituciones policiales del Estado por sí o por conducto del secretario, en los términos de la Constitución Federal, la Constitución Estatal. Esta ley y demás disposiciones aplicables a fin de salvaguardar la seguridad pública, dictando las medidas necesarias para asegurar y proteger en forma inmediata el orden y la paz pública, la integridad física y los derechos de las personas, sus bienes y preservar las libertades, así como promover medidas que permitan prevenir la comisión de delitos. Artículo 16, inciso A, fracción 1. Proponer, ejecutar y verificar el cumplimiento de las disposiciones necesarias para asegurar y proteger en forma inmediata el orden y la paz públicos, la integridad física de las personas y sus bienes, prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas,
auxiliar a las autoridades competentes cuando así lo soliciten en la investigación y persecución de los delitos, y concurrir. En términos de ley, con las autoridades en casos de siniestros o desastres. Artículos transitorios. Primero, publíquese el presente decreto en el periódico oficial de la Gaceta del Gobierno. Segundo, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta del Gobierno. Lo tendrá entendido el gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. Le ruego a la Presidencia incluir el texto íntegro de la propuesta en la versión escenográfica del día de hoy. Muchas gracias.